No para el vendaval de mentiras de los medios de manipulación del país, medios de manipulación estrechamente relacionados con los que se sentían dueños de México. Están muy molestos y tienen una campaña permanente en contra de la transformación del país. Nada más para que vean cómo son de falsarios, todo en su afán de regresar por sus fueros, para seguir robando, para decirlo así con mucha claridad. Ya saben de que es una pequeña muestra porque no para el vendaval de mentiras de los medios de manipulación del país, medios de manipulación estrechamente relacionados con los que se sentían dueños de México, los que tenían tomado el gobierno, secuestrado el gobierno. Y como ya ellos no mandan, no tienen privilegio, no tienen posibilidad de robar, están muy molestos y tienen una campaña permanente en contra de la transformación del país. Nada más es para tener el contexto, si no, no se entienden las cosas, ¿no? Informar, argumentar y garantizar la libertad de expresión. Y vamos adelante. Entonces, con las mentiras. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Hoy es 9 de agosto de 2023 y esa es la sección ¿Quiénes en las mentiras de la semana? También buenos días a todos los que nos ven a través de las plataformas en las que se transmite esta conferencia de prensa. Vamos a iniciar con algo que ha circulado durante las últimas semanas, pero vamos primero con las mentiras burdas sobre los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Aquí les vamos a presentar apenas un botón de muestra de las mentiras dichas en medios de comunicación y redes sociales sobre los nuevos libros de texto. Como primera, se afirma que una jueza lanzó un ultimátum de 24 horas a la SEP para que realice el rediseño de los libros de texto de primaria y secundaria. ¿Esto es falso? Al respecto, la Secretaría de Educación Pública aclaró que no ha sido notificada de ese amparo que difundió una cadena de televisión, del amparo al que se refieren también diversos medios de comunicación. También es falso que los libros de texto gratuitos se distribuyen sin revisión de sus contenidos, pasando por encima de la ley, dicen, como aseguraron en el noticiero Hechos de Azteca Noticias. Al respecto, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal. También funcionarios del gobierno federal y organismos profesionales independientes. Aquí en pantalla estamos viendo esta lámina donde dice quiénes y cuántos participaron en la revisión de los libros de texto gratuito. Y bueno, ¿cuerpos desnudos en los libros de texto? Falso. La ilustración que circula en redes sociales, que seguramente usuarios de redes que lo vieron, se preguntarán si esto es verdad. Esta ilustración que circula, donde se observa a un grupo de personas desnudas, que explica que hay chicas y chicos que tienen vulva o pene. Pero estas imágenes no forman parte de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Esta lámina es parte de un material didáctico de la Asociación Española Grisais Euskal Herria. Pero pues cualquier cosa que se difunda para mentir, la difunden. En las redes hay mucha gente también que rechaza la histeria de los medios de comunicación contra los libros de texto gratuitos. Les vamos a mostrar un ejemplo de una usuaria de las redes que hizo la tarea. Les hizo la tarea a la oposición. Investigó para demostrar las mentiras de una televisora que ha lanzado una cruzada contra los nuevos libros de texto. Y lo hace de manera magistral. Aquí vemos el video publicado por la lingüista Gabriela Galmos en TikTok. Antes de que pasemos el video, queremos decir que maestros, no solamente de educación primaria, sino también maestros universitarios, físicos matemáticos, que son asiduos a las redes sociales, han revisado con detenimiento los libros de texto y han echado por tierra las mentiras de la oposición. ¿Qué ha pasado y qué han denunciado estas personas? Sobre todo una maestra de primaria, le han bajado los videos de las redes sociales. Entonces, no sabemos quiénes están interesados en bajar estos videos para que la gente no se entere de lo que realmente contienen los nuevos libros de texto. Vamos con la siguiente. El Tribunal Electoral manipula declaraciones del presidente. Ahora el Universal le copia al tribunal. Estos son los hechos. El Tribunal Electoral y la Comisión de Quejas del INE tergiversaron las palabras del presidente para poder ajustarlas a su veredicto.
de censurarlo. Y pues resulta que los medios de comunicación ya se sienten autorizados para manipular burdamente también las palabras del primer mandatario. No lo dijo, pero nosotros decimos que sí lo dijo. Así el Universal. Este periódico publica el 8 de agosto pasado que el presidente amenazó con desaforar a los jueces del Tribunal Electoral, pero el presidente López Obrador declaró exactamente lo contrario el lunes pasado. El Universal publica en su portada: AMLO choca con el tribunal, amenaza con desafuero. Luego de que el INE ordenó al presidente no hablar de Xóchitl Gálvez, esta aseguró que sus palabras fueron alteradas y amenazó con desaforar a los magistrados. Pero las palabras del mandatario de México fueron otras. Vamos a decirles qué dijo el presidente. Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Y bueno, eso dijo el mandatario y lo hizo nuevamente el Universal. Dice también el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador: imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen que en el Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca. Porque acusan de violencia política de género. ¡Violencia política de género! Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Esto es realmente grave. Hasta aquí el presidente. Y a pregunta expresa sobre si denunciará a los magistrados electorales, el mandatario respondió: pero ¿a qué tribunal acudo yo? Si podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sigue: porque entonces lo convertiría yo en mártires vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Hasta aquí el presidente, pero el Universal ni siquiera publicó textuales sus palabras, solo las ajustó para golpear. Pero no nada más fue el Universal. Tenemos que decir que, por supuesto, Reforma también lo publicó, Infobae, Río 12, El Heraldo, La Clave Online, Político MX, y de la nota que publicó el Universal salieron todas estas notas. Bueno, aquí está la lámina con los dichos del presidente. Vamos con la siguiente, que este es un botón de muestra sobre el doble rasero del Tribunal Electoral. Esto, por último, les queremos compartir información para que formen su propio criterio sobre el doble rasero de las resoluciones del Tribunal Electoral sobre el tema de violencia política de género. Parece que sus resoluciones son a modo. Veamos el caso de Delfina Gómez, quien como candidata al gobierno del Estado de México en 2017 fue atacada por Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, quienes la llamaron títere de Andrés Manuel López Obrador. Pero el Tribunal del Poder Judicial de la Federación resolvió que no eran expresiones que ofendieran su dignidad y por tanto no incurrían en violencia política de género, sino eran parte del debate político. Algo muy distinto sucedió en 2023 cuando el tribunal cambió su criterio, pues sin explicación alguna, y ahora pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases similares que no dijo. Vamos a ver este tema. En 2017, durante el proceso electoral del Estado de México, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa expresaron lo siguiente en contra de la maestra Delfina Gómez, entonces candidata a la gubernatura de la entidad. Hoy quieren a Delfina como títere de Higinio y de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. Nosotros con firmeza y con contundencia les decimos: no lo vamos a permitir. Delfina se sirve con la cuchara grande, le sirve de Juanita López Obrador, pero no le sirve a tu familia, mucho menos al Estado de México. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero. Es terrible para el Estado de México que una alternativa política no pueda presentar candidatos que puedan hablar por sí mismos. En respuesta a la queja presentada en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que dichas expresiones no constituían violencia política en razón de género, exponiendo algunos de los siguientes criterios. Las expresiones referidas se dan en el marco de una contienda electoral, dentro de la cual resulta admisible cuestionar la relación de la actora con quien preside su partido. Ello, aun cuando se usen adjetivos como el de títere, ya que ello está avalado por la libertad de expresión. Las frases no están dirigidas a Delfina Gómez Álvarez en su calidad de mujer, sino a partir de una supuesta relación de suprasubordinación. De la interpretación gramatical de los términos, el tribunal responsable no observa que las expresiones títere o titiritero hagan alusión a una superioridad masculina o que con ellas se esté refiriendo a una aversión hacia las mujeres o a la denunciante. El pasado 3 de agosto, el Tribunal Electoral cambia su criterio sin tomar en cuenta sentencias similares y pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases que no dijo. Bueno, hasta aquí el doble rasero del tribunal, pero ¿qué les parece si vemos el video de Infodemia con un recuento de las mentiras y el discurso de medios de comunicación en redes sociales también, y sobre los nuevos libros de texto? México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos. De gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. Vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes.
en defensa de un ideario. No hay pedagogía, hay ideología. La SEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Ninguna mamá quiere enseñarle a su hijo que está bien ser pobre. Y aquellos que tienen la oportunidad de recibir otra educación, la educación privada, serán los que irán ganando los puestos. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Todos deberíamos de revisar los contenidos con lupa, porque el diablo está en los detalles. El temario de mentiras contra los libros de texto gratuitos. Los nuevos libros de texto son objeto de un intenso ataque de noticias falsas y desinformación sin sustento, impulsado desde el prime time de la televisión privada, las primeras planas de los diarios y sus espacios de opinión con el siguiente temario de mentiras. 1. Falso que el reparto y entrega de los nuevos libros de texto es ilegal. La Secretaría de Educación Pública informó que no existe ningún amparo que le prohíba repartir los nuevos libros de texto gratuito. Además, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó: En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. 2. Falso que no se haya consultado a la sociedad civil, profesores y especialistas para el diseño de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. En los trabajos para elaborar los libros de texto gratuitos participaron 1.998 creadores de contenido. Se realizaron 32 asambleas nacionales con más de 1 millón de docentes participantes, donde se llevaron a cabo 109.089 respuestas de diagnóstico de planes, programas de estudio y libros de texto. Además, se realizaron jornadas de diálogo con padres de familia, donde se reconoció la necesidad de la mejora en la forma de la enseñanza y la diversidad de contenidos. La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal, del gobierno federal y organismos profesionales independientes. 3. Falso que a través de los libros de texto gratuitos se trate de imponer una ideología a los niños. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos aseguraron falsamente que los nuevos libros de texto pretendían imponer el comunismo a los niños, aseveración a la que respondieron los internautas con memes. Lo cierto es que los libros de texto tienen un fundamento científico y humanístico, por lo que promueven los derechos humanos y tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 4. Falso que se elimina la enseñanza de las matemáticas. Todas las estrategias de enseñanza planteadas en los libros de texto gratuitos se basan en las matemáticas, así como en el desarrollo de habilidades necesarias para interpretar y analizar información y resolver problemas. Infodemia. Hasta aquí la sección. Que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor presidente. Bueno, nada más ahí agregar de que no se dio a conocer un documento, un escrito del sindicato de maestros. Pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe. Les pregunto a los que me están escuchando, viendo, si se enteraron. Y estoy seguro que el 99% de la población no se enteró. 99% de los mexicanos. Sí, a Javier Alatorre y a todos los que gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo. A ver si ponemos el manifiesto, documento escrito. No, pues así sí. Ya nos enteramos. Pues ahí está, a ver si lo subimos a la página para que se conozca. Y sí, es el apoyo de maestras, maestros y de su organización sindical. Muy bien. Van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores. Cómo son capaces de calumniar, de mentir, todo en función de sus intereses, sus privilegios y también por su ideología, que había escuchado que en el libro de tercero, de cuarto de primaria se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a
a revisarlo todo, nada más para que vean cómo son de falsarios estos corruptos, todo en su afán de regresar por sus fueros, para seguir robando, para decirlo así con mucha claridad. Muy bien.